Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Información y Acción, un programa del capítulo Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Alejandro Camarena Ames, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. El ingeniero es miembro activo del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, perito judicial en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Lima Norte y de Cañete, Lima. Asesor ad hoc en el Ministerio Público en la Fiscalía de la Nación. También es asesor en Avances Tecnológicos SRL, como especialista en tecnologías de información. Es presidente de la Comisión de Pymes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Actualmente también es gerente comercial de Musachai SAC, profesionales en prospectiva. Es profesor de planes de negocios en la Universidad Nacional Federico Villarreal en cursos de actualización. Profesor en la unidad de posgrado en la Facultad de Ingeniería Industrial Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es presidente de la Comisión MIPYME del Plan Perú 2040 del Colegio de Ingenieros del Perú, periodo 2010-2012. Miembro de la Comisión de Prospectiva del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Es consultor TI, Proyecto BIRF 2302, PE, Banco Mundial, Banco Agrario, 1984-1986. También es conferencista y desarrolla talleres de clima laboral, planes de negocios y trabajo en equipo. Tiene maestría en prospectiva estratégica para el desarrollo nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2011-2012. SAP Business One, certificación de implementación. Diplomado de gestión de pequeñas empresas en la Universidad ESAN. Project Manager PM Book, versión 5. Ethical Hacking Council, versión 8, certificación internacional. Certificación y testeo de medios magnéticos de almacenamiento, disquetes y CDs en Consultec. También es Engineering Silicon Valley, San José, California, USA. Ostenta trabajos como prospectiva estratégica para el crecimiento competitivo de las MIPYMES del Perú al año 2040. Muy bien, ingeniero. Me he quedado un poco sin aliento del corto, extenso resumen que usted me ha dado, que supongo que debe ser más. Y bueno, nos ha tocado esta vez tocar un tema un poco difícil, picante, muy actual, que es ni más ni menos que nuestro gran talón de Aquiles en la sociedad, ¿no? La corrupción. Ingeniero, yo quería comenzar preguntándole, ¿qué situaciones se han dado en el Perú por la pandemia del COVID-19? Tiene la palabra, Alejandro. Perdón. Bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En realidad el tema que estamos tocando es un tema bastante neurálgico en nuestro país y a nivel mundial. Es cómo que se ha evidenciado la corrupción en tiempos de pandemia. Entonces, el tema de estar confinados en casa no nos ha dado derecho a trabajar y más del 80% de los peruanos no han tenido los ingresos y no han tenido ni qué comer. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que a nivel de salud, a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos regionales, locales, han usufructuado, prácticamente han malversado fondos porque no hubo control. Entonces, en las siguientes láminas vamos a ir viendo más o menos paso a paso los temas que se han presentado. Entonces, se ha dado el caso, un negociado en tema de las pandemias con los grupos de investigación a nivel mundial que estaban dedicados a lo que es el COVID-19. Entonces, muchos centros de investigación en complicidad con las clínicas han elevado los precios hasta 10, 20 veces el costo. Entonces, eso ha hecho de que internarse en una clínica
prácticamente tenía un costo de más de 500.000 soles y era prácticamente impagable. Y la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces ahí vemos, por ejemplo, el precio de la acitromina. El precio en boticas costaba, por decir algo, 2 soles. En las clínicas que estaban costando prácticamente 50 veces más del costo. Entonces, Digemid determinó los precios más altos que corresponden a estos medicamentos. Sin embargo, a raíz de eso, han elevado los costos de una manera descomunal y prácticamente era impagable, ¿no? Sí, la siguiente. Y aquí viene el negociado de las clínicas, ¿no? O sea, y las aseguradoras, cómo que han entrado en conversación para que los precios se eleven de una manera descomunal. Entonces, habían precios autorizados y como no hay control de precios, han cobrado lo que han querido. Entonces, las empresas prestadoras de salud prácticamente han tenido que alinearse a lo que dicen las clínicas y al final han cobrado lo que realmente les dado la gana, ¿no? Entonces, hospitalizarse en para la redundancia, en los hospitales prácticamente era imposible porque todo estaba copado y entonces la única manera era derivarlos a las clínicas. En la clínica le ponían tope, deposítame 60.000 soles, 100.000 soles para empezar a darte el oxígeno y toda la medicación necesaria. Entonces, ahí no hubo control, simplemente el gobierno se ha quedado un poco paralizado y no tuvo el control porque tenía demasiados problemas. Entonces, ahí ya se empezó a evidenciar ciertos temas de corrupción en componendas con las empresas que fabrican los medicamentos, los distribuidoras y a la parte final donde llega, en este caso, a los pacientes, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí se da un caso que parece un poco de chiste, ¿no? Que las clínicas tienen nombres de santos, ¿no? Instituto del Corazón, Clínica San Pablo, Clínica San Juan de Dios, Clínica San Felipe, pero vemos que los precios prácticamente eran precios leoninos, que prácticamente eran impagables. Y ahí tampoco hubo control, ¿no? No hubo control o hubo una cierta concertación. Eso queda la pregunta, ¿no? La siguiente, por favor. Y el tema del gas, el oxígeno medicinal, que en muchos casos hemos visto que se ha quintuplicado el costo y también hay ciertos delincuentes que se han valido de eso, vendían el oxígeno industrial como el oxígeno medicinal. Eso ha hecho de que los costos se han elevado y las familias, quieran o no quieran, han tenido que comprar a esos precios elevados, han tenido que hipotecar sus casas, vender sus bienes con tal de que el familiar sobreviva y se salve, ¿no? En muchos casos, a pesar que han gastado, han fallecido por el tema del COVID-19. La siguiente, por favor. Qué pena, caray. Y una consulta, ingeniero, pero ante todo esto que usted está narrando, ¿cómo ha sido el comportamiento de nuestras clases dirigenciales, tanto locales, regionales y nacionales? Prácticamente no hubo control en realidad, no hubo control al respecto, ¿no? Entonces ya la Fiscalía ha investigado casos de presuntas corrupciones a nivel de bonos de víveres del COVID-19. El gobierno ha soltado bonos a nivel nacional. El MIDIS daba el directorio de las personas que tienen que recibir estas donaciones, estos bonos. Sin embargo, hay funcionarios del Estado que trabajan en los gobiernos locales, regionales y nacional, han recibido los bonos. Entonces, la gente que realmente necesitaba estos apoyos no han recibido. Entonces, no hubo un control. La base de datos que tiene el MIDIS prácticamente es una base desactualizada. Y esa información llegaba a los gobiernos regionales, gobiernos locales, y ellos ponían funcionarios de su entorno para que reciban, prácticamente han manipulado la base de datos. Y eso es un tema de delito. Entonces, ya en el Ministerio Público está investigando prácticamente más de 100 casos de presunta corrupción donde no se han entregado los bonos 380 y tampoco los 760 soles que daban a la gente más necesitada. Y no se dio. Entonces, hubo quejas, hay denuncias al respecto, ¿no?
La siguiente, por favor. Entonces, igual en el Congreso, ¿no? En el Congreso, para el tema, se ha evidenciado también que se ha abierto pasos en lo que es elecciones de corrupción el 2021. Hay congresistas que han dicho de que van a oponerse a lo que es la elección cuando están presentándose candidatos que tienen antecedentes policiales, penales y judiciales. Sin embargo, han anulado y han votado a favor. Y eso prácticamente es un engaño al electorado, ¿no? La siguiente, por favor. Tal es el caso, por ejemplo, de una candidata Mónica de Acción Popular. Ellos decían, ¿no? Que no se debe, dice, marcar el fin de la inmunidad. Sin embargo, al momento de hacer su voto, puso a favor. Entonces, ¿dónde estamos, no? O sea, se eligen, ofrecen el oro y el moro para poder estar dentro del Congreso. Cuando han estado ahí, no les interesa, simplemente le dan la espalda al pueblo, ¿no? Y eso tiene un repudio a nivel nacional. Y la siguiente, por favor. Y aquí se ha presentado a nivel de controles, a nivel de la Contraloría General de la República, relacionado a lo que es el COVID-19, y se ha creado la otra pandemia, que es la corrupción en tiempos de coronavirus. Entonces es una vergüenza, ¿no? Que en nuestras narices han aprovechado que estamos confinados en casa, no nos han dejado salir, y entonces han aprovechado, han hecho realmente lo que han querido, ¿no? Entonces, todos estos casos ya se ha evidenciado a nivel de la Contraloría, a nivel de la Fiscalía y a nivel de las Cortes, a nivel nacional. La pregunta es, ¿le darán el castigo del caso o simplemente arreglarán debajo de la mesa para que no le hagan nada, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que queda. Entonces, nosotros como ciudadanos de nuestro Perú tenemos que estar prácticamente en resguardo, tenemos que estar vigilantes que eso ocurra y que se castigue, ¿no? Y cuando existe delito de corrupción en tiempos de pandemia, prácticamente estamos en guerra. Entonces, prácticamente es un delito de guerra, debería tener una pena capital, o si no, cadena perpetua. Entonces, vamos a ver si que después que termine este tema de la pandemia, ocurre esos castigos que realmente la población está pidiendo, ¿no? Sí, la siguiente. Ay, qué pena, ¿no? Qué pena que todo se esté dando en este sentido de un círculo vicioso, ¿no? Pero, y eso es a nivel nacional, sí. ¿eh? A nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de estar en provincias, entonces en realidad es deprimente ver la gente que no tiene que comer, está caminando en la calle pidiendo limosna prácticamente. Siempre, embargo, acá en los ministerios, en los gobiernos locales, regionales, no les interesa. Dicen, quédate en casa y no sabe que la gente no tiene que comer. Entonces, ahí no hubo una estrategia a nivel nacional cómo enfrentar, digamos, el tema del coronavirus. O sea, no se ha aplicado estrategia, simplemente se ha aplicado criterios a medida que se iban presentando, ¿no? Entonces, en realidad es una vergüenza que esto ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, ingeniero, una consulta. En base a todo esto que se está hablando hasta el momento, ¿qué podría decirnos sobre qué se ha aprendido de esta crisis nacional y global, dicho sea de paso, porque es a nivel mundial? Bien, la siguiente lámina, por favor. Ahí tengo los resúmenes. Bien, aquí se ha presentado prácticamente 5 lecciones que nos deja la pandemia, ¿no? Uno es aprender a vivir en la incertidumbre. O sea, nosotros hemos estado en crecimiento constante en el país, era un país prácticamente modelo. No hemos tenido esa capacidad de prever, o sea, capacidad de ahorro a nivel nacional, ¿no? Entonces, en 4 meses prácticamente la economía se ha ido al tacho. Entonces, ya la crisis es tremenda y el nivel de vigilancia que se viene más adelante, el tema de incertidumbre, prácticamente no se ha considerado, ¿no? Entonces, esperamos que de aquí en adelante pueden venirse más epidemias, probablemente un poco más fuertes. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentar esos problemas que es un enigma, que no sabemos qué viene más adelante. Ni la protectiva ha podido identificar esta clase de cosas que no ocurrió, que esto ocurrió hace 100 años. Entonces no pensamos que cada 100 años se puede repetir el mismo problema o hasta peor, ¿no? Entonces
tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre para que está prevenido, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. La siguiente es el paso urgente a lo que es el manejo de la economía verde. Entonces, se ha visto que la agricultura a nivel nacional nos ha salvado de esta crisis, porque si los agricultores no tenían los sembríos del caso, simplemente no íbamos a vivir de minería, no íbamos a vivir de otra clase de ingresos. Prácticamente la agricultura nos ha salvado de este problema y nos sigue salvando, ¿no? Los alimentos están casi estándares que antes del coronavirus. Entonces, el tema de lo que es la economía verde, prácticamente tenemos que invertir más, darle mucha importancia a los agricultores de las zonas productoras, ¿no? Entonces, para que el alimento no falte en la mesa de los hogares y también en las mesas populares de la gente que más necesita, ¿no? Y no abusarse de los costos que se van dando, ¿no? El medio ambiente es muy importante, cuidar el medio ambiente, porque el tema de los árboles, la economía verde, el reciclaje de la economía va a permitir de que la reutilización de los desechos para que debe ingresar a nivel, digamos, como insumo para la producción, ¿no? Entonces, el reciclaje con bastante responsabilidad. Sí, la siguiente, por favor. Y lo otro es la investigación. O sea, hemos visto que a nivel de la Universidad de Ingeniería han creado esas maquinitas que generan la respiración, ingenieros, científicos, igual en la Universidad Cayetano Heredia y en otros centros de investigación, se han creado prácticamente las vacunas. Se está investigando, ya están a punto de sacar los medicamentos para lo que es para el coronavirus, y tenemos que estar investigando porque prácticamente el coronavirus, el COVID-19, ya lo vamos a tener en el ADN, ya vamos a aprender a convivir con ¿no? Entonces ya siento que la vida no va a ser igual como antes, ya tenemos que tenerlo por cuidado del caso. Nosotros los ciudadanos que tenemos más de 60 años, estamos considerados como la joya más preciosa, ¿no? Porque cualquier enfermedad que nos den, simplemente ya nos vamos al lado de Dios. Entonces, tenemos que darle mucha importancia a los centros de investigación, y dentro del presupuesto nacional se tiene que dar un mayor porcentaje a investigación a nivel de medicina, a nivel de nuevos medicamentos, y sobre todo el cuidado de la salud, que es lo más importante, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Y a raíz de esto de la pandemia, entonces hemos estado prácticamente dando información nuestra, ubicaciones de donde estamos, y eso ha permitido que puedan manejar con la información nuestra, que es privada y reservada. Entonces, esa información tiene que estar restringida a ciertas entidades, que no a todas, ¿no? Y nosotros nos vamos a Wilson. Yo quiero conseguir la base de datos de RENIEC, de los 25 millones de ciudadanos, porque mayores de 18 años te la venden. Entonces, ahí no hay control en cuanto al manejo de información reservada, y eso a veces llega a manos de los marcas, y ahí ya vemos cómo es que a nivel de banca, a nivel de las entidades crediticias, saben cuántos son nuestros ingresos, en qué cuenta tenemos en nuestros bancos, y simplemente vienen los asaltos, ¿no? O sea, es un tema un poco delicado de el manejo de la información reservada, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Y también se ha evidenciado de que hubo y existe colaboración a nivel global. O sea, muchos países nos han ayudado con medicamentos, con equipos de salud. Y bueno, han llegado al aeropuerto, han llegado los barcos. La pregunta es si que le han dado el uso adecuado para poder llegar a las personas que más necesitan, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad que nosotros no debemos dejar pasar, de que ser más sensibles en tratar de estar vigilante a las personas que más necesitan, ¿no? Entonces, no sabemos su nivel económico, pero necesitan de nosotros lo que producimos.
Entonces necesitamos ser un poco más sensibles y ser más colaborativos al respecto. Y bueno, en base a estas 5 lecciones que ustedes han mencionado, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? Sí, bien, interesante. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos 7 conclusiones, ¿no? Nos hemos dado cuenta en los 4 meses de pandemia, la economía ha quedado prácticamente destruida, ¿no? Y la recuperación va a ser lenta, 1 año, 2 años, 10, 15 años. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar desde ahora. Entonces, nosotros hemos estado un país en crecimiento constante, y en 4 meses no hemos tenido la capacidad de ahorro. En 4 meses se fue la economía al diablo. Entonces, el futuro se siente incierto. Se dice que la crisis más fuerte va a llegar a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, debemos estar preparados, ¿no? Tampoco no hemos aprendido a ser solidarios con el prójimo, ¿no? El egoísmo, como siempre, ¿no? O sea, existe una crisis, existe un desastre, simplemente vienen los carroñeros económicos que realmente lapidan con la economía y no llegan a la persona que necesita, ¿no? Los políticos, las empresas monopólicas se han aprovechado de la crisis para crecer cada vez más a nivel de su economía global, ¿no? Eso también eso está penado también, ¿no? Y lo otro es de que antes que exista la pandemia, habían cerca de 4 a 5 millones de peruanos desocupados. Ahora, después de esta crisis, estamos llegando prácticamente a 10 millones de peruanos sin trabajo a la fecha. Entonces, ese es el tema que tenemos que cuidar, ¿no? O sea, los trabajos que tenemos a nivel de las empresas o a nivel individual, cuidar el trabajo, porque sin el trabajo no vivimos, porque genera la economía, ¿no? Y lo otro es de que ya los títulos académicos han quedado a un costado. Entonces, el mejor perfil de una persona es ser una buena persona y ser solidaria, ¿no? Y lo que aprendí en hacer esta presentación es que la solidaridad genera una sociedad cada vez más, o sea, cada vez solidaria, cada vez mejor, y eso al final es que va a trascender a nivel de como seres humanos, ¿no? Entonces, estemos vigilantes a los seres humanos que necesitan de nuestro apoyo. Entonces, nos va a permitir que nosotros, como seres humanos, vamos a trascender a nivel de nuestra sociedad, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Alejandro. El tiempo nos ha ganado, siempre tirano, pero gracias por la información que nos ha dado. Bueno, yo despidiéndome de todos con la frase, ingeniero, ya atiende la información, ponla en acción. Muchas gracias y buenas tardes.